Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de saludarnos y de reencontrarnos de nuevo en este programa que se llama La Bolsa Hoy. Y en el mundo financiero pasó de todo. En Estados Unidos, en Brasil, que vamos a hablar detenidamente de eso también, en China pasó de todo. Pero ¿saben una cosa? Parece que los políticos argentinos ni se enteraron. Es más, parece que ni los votantes se enteraron de todo esto. ¿Por qué? Y ya lo presento. Sergio Berestein, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Es como que a nadie le importa nada el lado político, está todo estancado. La Argentina ha venido desacoplándose del mundo ya hace mucho tiempo en múltiples dimensiones. Una es el desinterés por las cuestiones que están pasando en los mercados, en la política. No es que no tenga influencia en la vida cotidiana nuestra, la tiene, pero es como que ni en la campaña ni en el interés en general del argentino promedio lo internacional ocupa un lugar preponderante. Ahora, esto recién empieza. Las consecuencias de la crisis se van a sentir, la dinámica del debate electoral se está calentando. Yo creo que más temprano que tarde vas a ver seguramente un cambio en ese sentido, Claudio. Yo lo que quiero discutir con vos ahora, si no va a ser el mercado, tarde o temprano, el que empiece a marcar agenda. Lo venimos marcando hace 3 o 4 programas, porque finalmente el mundo está cambiando precios relativos que son muy importantes para la productividad argentina. Déjame jugar simplemente con 3 gráficos, porque una imagen puede más que muchas palabras. Así que ahora se los muestro. Y sin duda el primero, fíjense, es el riesgo país argentino con el riesgo país de Brasil. ¿Qué significa? Hay bonos de Brasil que rinden muy parecido a lo que empiezan a rendir bonos argentinos. Y el capital, recuerden, no solo es cobarde, sino que también compara, y en algún momento todos los que dicen acá va a venir plata porque es barato, van a empezar a mirar los países vecinos también. El segundo gráfico tiene que ver con nuestra competitividad, porque tiene que ver cuánto, ahí lo único que hicimos es real dividido peso, ambos ajustados por inflación. ¿Y saben una cosa? Estamos a nivel competitividad peor que en el 2001. Con respecto a nuestro país vecino, nuestro principal socio comercial. Como decía un amigo el otro día, es preocupante cuando ves más gente en Ezeiza que en Constitución, ¿no? Desde el punto de vista de los viajes. Y el tercero, y termino con esto, y Sergio, te doy la palabra desde el punto de vista de Brasil, ¿qué puede pasar? Tiene que ver con nuestra balanza comercial, precisamente contra nuestro principal socio. Si ellos siguen de alguna manera abaratándose y con el riesgo político que tienen, ¿a dónde van a entrar los capitales? Esa es la pregunta. ¿Dónde termina Brasil con estos números? En Brasil tenemos una crisis económica que tiene su propia dinámica, pero lo más grave es la crisis política, que se está agravando a medida que pasa. Y recién ganó, no es que hay expectativa de cambio como acá. Es un gobierno nuevo, un gobierno que enfrenta dificultades en el Congreso, porque se está desmembrando su coalición, con la justicia por el avance en las investigaciones sobre el caso de corrupción que involucra sobre todo, pero no únicamente a Petrobras, y fundamentalmente con la opinión pública, con sus votantes de clase media que creyeron que seguía la fiesta del populismo y eso no ocurrió, y con los votantes de oposición que por supuesto siempre tuvieron una mala imagen de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora está incluso potencialmente el propio Lula da Silva involucrado en las investigaciones. Con lo cual, te diría, Claudio, si bien estas dos crisis tienen su propia dinámica, lo interesante es ver cómo interactúan y hasta qué punto el gobierno puede avanzar en su programa económico teniendo en cuenta su debilidad política. Y ahora te llevo con ese ejemplo a la Argentina. Porque si hay algo que aprendimos de Brasil, que aprendimos también de Venezuela, que continuar un modelo, si tenés déficit y no tenés quien te dé la plata, es imposible. Brasil no pudo continuar, por más que quería, por más que le prometió a sus votantes, continuar con más subsidios, precios relativos caros, dólar barato en ese caso, y no pudo. ¿Por qué Argentina, el que gane, va a poder mantener una misma política que se viene llevando si no tenemos los recursos para hacerlo? Es que no va a poder continuar haciéndolo. Esto no se discute en la campaña, probablemente tiene que ver con las estrategias de quienes diseñan efectivamente el desarrollo de las campañas electorales, que no quieren dar más noticias. En parte, como charlamos alguna vez, Claudio, por el ejemplo brasileño, donde el candidato de oposición, Aécio Neves, desarrolló una campaña basado justamente en las cosas que había que cambiar. La gente prefirió no escuchar eso y votó a Dilma, que prometía continuidad. Algo parecido puede darse en la Argentina
porque con matices ningún candidato está poniendo sobre la mesa los lineamientos centrales de una estrategia integral de política económica que dé cuenta de los problemas que tiene hoy el país. Y vuelvo a la introducción, la indiferencia, quizás hablo de título personal a veces, la indiferencia que hay sobre las campañas políticas, el escucharlos, etcétera, cada vez que presentan, hace que gane el que gane es lo mismo, gane el que ganar es lo mismo para la ciudadanía, o porque no tienen nada para ofrecer o no dicen nada. Yo creo que el momento más interesante de la campaña empieza ahora. Cuando falten 4, 5, 6 semanas, ahí es cuando la cosa vuelve a tener mayor intensidad. Tuvimos un clímax parcial con las PASO, te acordás, el 9 de agosto. Después la gente se relajó. La verdad que no pasa nada importante, parece mentira, pero no pasa nada importante, excepto algún escándalo que involucra a distintos partidos, incluso de oposición. Lo importante acá es mirar de acá al 25 de octubre cómo se va generando más momentum y empiezan algunas definiciones. Te doy un solo ejemplo. Finalmente el tema del narcotráfico se mete en las campañas. Tarde, por ahí de forma superficial, pero entró. Parecía que iba a estar afuera y finalmente entró. Entró vía Cambiemos, entró vía el masismo y entró vía los escándalos también en los candidatos oficialistas. Hay otras cuestiones que también están metiéndose. La pobreza, con algún escándalo vinculado al... a hechos sí, en algunas provincias, sobre todo en el norte, terrible de desnutrición, muerte de chicos, pero también a partir de un informe del Observatorio Social que maneja la Universidad Católica, con cifras muy alarmantes. Los temas se terminan metiendo en el debate, tal vez no con la seriedad, la parsimonia, la profundidad que requieren, pero así son las elecciones en todos lados. Y por último, Sergio, el tema Niembro, no por Niembro en sí, sino por esa exigencia que empiezan a pedir todos, la transparencia en los números. ¿Lo tengo que tomar como algo bueno, que la gente está participando, le importa más estos temas, o es simplemente una batalla política? No, es muy positivo, Claudio. El problema en Argentina es que no hay mecanismos de control del gasto público. Son tardíos, funcionan mal, el Congreso debería hacerlo, no lo hace. Hay diferentes mecanismos para mejorar esto. Por ejemplo, algunos proponen una oficina de presupuesto que funcione en el Poder Legislativo de forma autárquica y autónoma y que básicamente esté siguiendo cada centavo que gastan el gobierno nacional, provincial, las ciudades. Requiere simplemente un par de economistas mirando los números, no es muy difícil, pero es una fuente de información objetiva para la sociedad. Puede funcionar, otros creen que con los mecanismos que ya tenemos, si funcionasen bien, también alcanza. Lo importante es que el tema se instale, porque más allá de este caso en particular, el gasto público se ejecuta mal y la calidad de ese gasto es mala en todos los niveles de gobierno. A nivel nacional, provincial, local, es un problema de larga duración que tiene Argentina. Vamos a entregar al próximo bloque a nuestros traders, conducidos por Santiago Roca, para ver si nos conviene comprar, vender en este escenario. ¿Algo que tengan que saber los operadores que no hemos hablado hasta acá? Me parece que la política va a ser ahora, a partir de este momento, de acá a las elecciones, un factor fundamental para generar o no esta perspectiva de cambio. Si se instala la idea de que gane quien gane, hay un cambio posible, me parece que las cosas pueden modificarse. Si el gobierno impone esta idea de que está generando una cantidad de candados que van a impedir flexibilidad y capacidad de adaptación a un nuevo contexto internacional, creo que la cosa se puede complicar, Claudio. Ahí lo planteó Sergio Berenstein, te agradecemos muchísimo tu participación hoy. Ahora viene Compro o Vendo con uno de esos temas. ¿Hasta dónde se va a meter la política en nuestras cotizaciones?